permanecía en la casa porque también viajaba mucho, pues porque como docente tenía que desplazarse a dictar sus clases. Después ya cuando fue rector, después ya cuando viajaba permanentemente haciendo, pues recorriendo el territorio, estudiándolo, analizándolo, escribiendo. Si él no escribía a mano, escribía en su máquina de escribir, que eran esas antiguas, eran, manuales. Hay textos que son muy antiguos, los primeros informes que se obtienen acá de las primeras investigaciones que él hace en el 42, que fueron publicados por el Instituto Etnológico Nacional, que ya esto es muy antiguo, ¿sí? Son las primeras investigaciones y las primeras publicaciones que él saca de las investigaciones realizadas de acá, de Sogamoso, del museo. Estos son los boletines etnológicos de arqueología, donde él ya va anotando los informes que él, de acuerdo a las evidencias que él va encontrando acá en la antigua Sogamoso, en la vereda de Monquirá, sector oriental de Sogamoso es este sector. Entonces aquí están las primeras, el inicio, cuando él tiene las primeras noticias sobre el Templo del Sol, del repertorio boyacense. Casa, o sea, él no hacía sino trabajar 365 horas. Él escasamente, por ahí cuando uno se daba medio cuenta que estaba acá, es porque bajaba y almorzaba y compartía algo con nosotros y ¡pum! De resto perdido. O estaba dándole vuelta, o estaba montando un museo, o estaba preparando clase, o estaba escribiendo, o estaba atendiendo a un grupo, o no estaba. Sencillamente estaba, pues la única que sabía en dónde estaba era mi mamá, porque pues en esa época no había celulares, y él nunca le gustó, ni siquiera contestaba el teléfono. Le mandaban los telegramas diciéndole estoy en los telégrafos, porque había sitios que ni siquiera habían marconis, pues eran difíciles las comunicaciones en esa época, y él, entonces todo esto era, pero que él escribía, por una parte pues a máquina, ahí sí como dicen la chusografía, porque nunca tuvo secretaria ni nada, entonces él lo hacía solo, y pues sus anotaciones, a veces le ayudaba a mi mamá con algunas cosas. Ah, mira, ahí están los archivos a mano, ¿no? Muchos archivos a mano. Ya después lo que siempre hubo en el museo fue dibujante. Él siempre tenía dibujante, pues para dibujante, porque como se iba montando las salas de exposición, se necesitaban dibujos, entonces a veces le colaboraban para pasar los textos mismos que hacen parte del guión museográfico. El guión no tengo, que ese guión, por ejemplo, es algo de está expuesto y está en textos en las vitrinas, pero no está publicado como tal. Y bueno, hubo una parte, en los años 50, como le digo, él siempre tuvo como dibujantes que le ayudaban. Estuvo el alemán acá, que estuvo trabajando en los años 50, un alemán que llega a Bogotá, al Instituto Etnológico Nacional, y él lo trae años más tarde aquí para Sogamoso, para que trabaje acá. Y de los informes de avance de la reconstrucción, del proceso de reconstrucción del Templo del Sol, ¿no? Entonces, todo lo que pues fue digamos, las consultas bibliográficas, los escritos, y ya también las anotaciones que le hacía, correcciones. Como le digo, todo era máquina, ¿no? Y pues ya planos y diseños, ¿no? Bueno, planos de ubicación, ya los planos del templo, de lo que iba a ser el templo, cómo iba a ser. Este es del plano de los predios del museo. Acá está la planta física, y acá donde se iba a reconstruir el templo y las demás reconstrucciones. Primero llega Silva Celis en el 42, con Hernández de Alba, que es un historiador también muy importante.
delegados por el Ministerio de Educación y el Instituto Etnológico Nacional, aquí a Sogamoso, vereda de Monquirá, sector oriental de Sogamoso, con el fin de que ubicaran dónde había sido ese asentamiento de la antigua Suamox, que en lengua chipcha quería decir Sua, Sol, y Mox, pueblo, el pueblo del sol, con base en documentos, en archivos, pero sobre todo en las evidencias de las personas que habitaban este territorio en esa época, que eran campesinos, eran pequeños minifundios que habitaban esta vereda, donde al cultivar, al remover la tierra, pues afloraban evidencias de enterramientos, que ellos decían de dónde son, con material de artefactos arqueológicos como piedras, manos de moler, fragmentos de volantes de uso, otras cosas que ellos no sabían de dónde, entonces por eso los delegan, vienen acá. Y Silva Celis, cuando empieza a hacer las primeras exploraciones en toda esta área, pues se asombra cuando empieza a encontrar conjuntos de enterramientos como los que están allí, como los enterramientos que están allí, asociados con huellas de postes de vivienda. Entonces, bueno, ahí están los informes, ¿no? Y entonces empieza a consultar quienes habían hecho algunos trabajos previos aquí, entre ellos cayó Leonidas Peñuela y otros que habían dicho por allá el sector de los solares que quedaba hacia allá, que tal vez el Templo del Sol quedaba ubicado un poco más hacia allá. Y él, bueno, empieza a recoger toda esa información y con base, sobre todo en las investigaciones arqueológicas, digamos, se asombra cuando empieza a encontrar estos conjuntos de enterramientos, pues, los que están allí, asociados con esas huellas y esos postes de vivienda. Y él dice, uy, esto es la necrópolis muisca. Y empieza, ya después como en los años como 45, me parece que el ministerio compra los primeros terrenos que incluyen esa casa donde vamos a ir ahorita. Y Silva Celis empieza a proyectar el primer museo. O sea, él empieza, a partir de esos hallazgos, dice, esto es importante, un museo para Sogamoso, para guardar, proteger, investigar ese patrimonio arqueológico. Pide ayuda aquí a la alcaldía municipal y en esa época dicen, no, eso museo en Sogamoso, ¿para qué? Eso, no. Pues claro, él en esa época lo veían, era como una persona como rara, un señor por allá, es que excavando huesos y ollas como corrido. Entonces, pues no le ponen, no le dan mucha valor ni mucha significancia a eso, pero él sigue los trabajos y él, aparte de eso, realiza y va a otras partes también. Continúa con los trabajos arqueológicos en San Agustín, Tierra Adentro, en el Cauca, es docente también de la universidad. Bueno, ya en los 50, creo que es cuando él vuelve nuevamente a Francia, termina sus estudios allá con Paul Rivet, porque él es de la escuela de Paul Rivet. Paul Rivet precisamente llega en los 40 y forma ese grupo pionero de antropólogos en el país, entre ellos está Silva Celis. Entonces él vuelve a Francia, termina ya sus estudios, complementa sus estudios en etnología, en antropología biológica, en arqueoastronomía, en otros aspectos, y pues él ya lleva la dimensión del sitio, vuelve y ya monta el primer museo que vamos, en la casona donde vamos a ir. En la época de los 53, de los 50, 52, por ahí, el ministro de Educación de esa época dice, no, eso no hay recursos para el patrimonio arqueológico del país, y manda a recoger todas las colecciones arqueológicas que se concentren en Bogotá. Y entre ellos, pues la colección que ya estaba el museo ahí. Pero Silva Celis emprende digamos, un trabajo solitario porque él pide ayuda, pero no encuentra respaldo en esa época. Y él dice, no, esto no se traslada para Bogotá, porque como al sitio, empezando por el sitio, es muy importante, y segundo, la colección arqueológica, él no la deja, dice, no, esto no se traslada a Bogotá. Entonces ya en el 53, con otro grupo de personas, pedagogos, empiezan a planificar lo que sería la universidad para Boyacá. Boyacá no tiene, los jóvenes boyacenses especialmente no tienen a dónde ir a estudiar, y pues muchos no pueden ir a otras ciudades, entonces empiezan a proyectar, y ahí están los planos
me imagino que en la biblioteca los deben tener, los planos y el proyecto que Silva Celis empieza a elaborar, dándole como el sentido cómo va a ser esa universidad, la proyección de la universidad. Y ya entonces es cuando en el 53, con el apoyo de Rojas Pinilla, él como boyacense, como tunjano, les firma el decreto de creación de la universidad con sede en Tunja, y que es rector de este señor Sivers. Y Sivers, entonces, como mi papá ha estado ahí ayudando, o sea, Silva Celis ha estado, él es docente de la Escuela Normal Superior, y él en ese lapso de los años 50, que esto queda como en el aire porque el ministerio, el Instituto Etnológico se acaba, o sea, el ministro de Educación acaba porque dice que hay que replantearlo, pues esto queda flotando. Cuando él dice que todo tiene que pasarse para Bogotá, él, para que esto no se lo lleven, él nombra a una persona aquí, como a un señor que le ayude, y él lo paga. Que él es docente, es profesor de la Escuela Normal de Varones, ahí de Tunja. Ya viene lo del proceso de la universidad. Entonces en el 53, ya con la creación, que Julio Sivers le dice a Silva Celis, no, camina. Entonces trabajé con la universidad como síndico, o sea, que era como el vicerrector académico, algo así. Y Silva Celis le dice, sí, pero anexemos el Centro Indígena del Sol a la universidad para que quede esto un centro de interés, de investigación, de culturas indígenas a la universidad. Entonces es cuando en el mismo decreto de creación de la universidad, que va a ser 70 años, en el artículo tercero dice, anéxese a la universidad el Centro Indígena del Sol. Mi papá empezó a escribirle cartas a mi mamá. Y en la casa de mi mamá había un señor que era un abogado muy prestante acá de Sogamoso, que sabía manejar muchos idiomas y era profesor del colegio, de la presentación donde mi mamá estudiaba. Y él iba mucho a la casa de mi mamá por una tía, pero se ponían a hablar mucho con mi mamá de literatura, de raíces griegas, latinas. O sea, él enfoca a mi mamá desde pequeña a la literatura. Y mi mamá lee muchos libros desde pequeñita, cuentos y todo. Aquí no había sino una cigarrería donde el señor traía libros, pero él como por su cuenta de literatura, ¿no? No era... Y entonces los pocos libros que se conseguían en Sogamoso, mi mamá los conseguía ahí, y él le va como enfocando la lectura y va encargándole esos libros de literatura ya más grande, y con los tíos que mi mamá, ya los hermanos de mi mamá que estudian en Bogotá, le encargan libros y va leyendo sobre estos temas. Entonces cuando mi papá le empieza a leer, mi mamá habla con este señor que se llama, era el doctor Carlos Julio Abella, un abogado. Entonces le dice, no, mira que es que, Carlos Julio, es que este señor Silva Celis me está escribiendo estas cartas. ¿Usted qué piensa? ¿No? Porque ellos se llevaban 11 años de diferencia. Entonces, pues a mi mamá, sí, claro, le daba cierto susto porque pues por la edad, y mi papá no es de Sogamoso, sino de Tobacía. Y como él acaba de llegar de Francia, de estudiar y todo esto, pues no era muy conocido, sino que aquí lo veían como una persona rara, que es señora ya excavando huesos y piedras. Y entonces, cuando mi mamá le da una carta a Carlos Julio, de las que mi papá le escribió, le dijo, no, pero si el profesor Silva le escribe una carta a usted, así, Lilia, ese es su esposo. De investigación, él todo el tiempo era investigación, todo el tiempo, inclusive. Entonces se casaron, entonces mi papá dijo, mi abuelo les dijo, ay, que no tenían mucho dinero para hacer fiestas. Él dijo, no, no, es que yo no quiero fiestas. Entonces le hicieron un desayuno que se usaba mucho, después de la misa, un desayuno. Mi mamá tenía un hermano cura y mi papá otro hermano cura. Entonces, entre los dos hermanos curas, dijeron la misa, oficiaron la misa, y les dieron el desayuno, y a las 8 de la mañana ya estaban viajando, ya estaban en Bogotá, porque tenían que llegar hasta Cali, y de Cali saludar a un tío de mi mamá e irse para Sudamérica. Todo ese viaje fue un viaje etnográfico por Otavalo, o sea, por todo Ecuador,
Quito, toda esa parte indígena, donde mi mamá empezó a conocer estas culturas, a relacionarse, Perú, luego después se pasaron a Chile, entonces eso fue más que un viaje etnográfico, en donde ella empieza a enamorarse aún más de toda esta riqueza. Ya ella desde pequeña, aquí como ella vivía en un sector importante acá, de la Pilita para abajo, donde había una romería y se unían todos los campesinos los días martes, después del mercado, llegaban ahí a compartir sus cervezas y a hablar. Entonces bailaban, tomaban, había peleas de todo, pero ahí ella va captando la riqueza como folclórica de acá, de Sogamoso y sus veredas. Entonces escuchaban las cantas, escuchaban las peleas, todo es información y ella desde el balcón de la casa anotaba, porque claro, mi abuelo no la dejaba ir hasta allá, porque decían que eso era muy peligroso, pero ella desde el balcón miraban cómo las campesinas se vestían, traían, danzaban y hacían todo eso. Y claro, con mi papá, el primer trabajo cuando ellos se casan y llegan acá, ellos tenían, ya aquí había un alemán que trabajaba, que era etnólogo, que les comento que dejó una obra muy importante. Entonces ellos ya llegan y tenían un proyecto era un proyecto con el Instituto Etnológico y unos extranjeros, unos alemanes, en el lago de Tota. Entonces mi papá pues va a ese proyecto y pues para no dejar la ley, sino camine vamos, y se iban todos a principios de semana hasta Tota, el pueblo de Tota, a hacer un trabajo etnográfico muy importante, a hacer encuestas de los campesinos, de cultivos, de formas de vivir, de, por ejemplo, cómo curaban sus enfermedades, cuáles eran las enfermedades que padecían, las señoras cómo tenían sus bebés, qué tomaban, qué plantas. Todos estos señores eran extranjeros que llegaban con unos formularios a decirle a una campesina, ¿y usted qué toma para el periodo? Pues los sacaban a volar, ¿sí? Decían, ¿y usted quién es? ¿Y usted por qué me viene a preguntar? Y que cómo hacían para un parto, y que usted, allá todos angustiados, que ellos no podían llenar ni una ni dos preguntas, porque pues además en otro idioma y todo, y los campesinos aún más ya hace, pues, en los años 50, mi mamá les dijo, no, déjeme, y venga, y yo sí déjeme los formularios y verá. Claro, mi mamá empezaba, uy, mire, es que tengo un dolor de estómago, y es que tengo un cólico menstrual, ¿y usted qué toma? Entonces le decían, tómese la agüita tal, tómese, y mi mamá anote. ¿Y qué hacen para esto? ¿Y qué hacen para el embarazo cuando les duele? No, es que hacemos esto. Y llegaba con los formatos llenos, diligenciados y todos, ay, ¿y usted cómo hace? Y usted sí le dicen, pues lógico. Mientras mi papá viaja, mientras él es rector, mientras él es docente, mientras investiga acá, investiga Villa Leiva, yo no sé a qué horas hizo todo eso, mi mamá le ayudaba acá a recibir al público, entonces ella lo atendía. Ella era ella sin tener ningún vínculo institucional, sino simplemente por amor a la cultura, porque le apasionaba el tema, por colaboración a mi papá, ella empezaba, era la que recepcionaba el público en la parte antigua, y después ya cuando se pasó el museo a las salas, entonces ella, ya empezaron a llegar colegios, ya grupos más formales, más organizados, y ella daba unas conferencias súper mágicas, magistrales. Y como muy buena escritora, muy buena lectora, entonces después escribe un libro sobre mitos, leyendas y tradiciones y folclore del lago de Tota. Ella quedó enamorada de esa región de Tota. Esta es la casa donde inicialmente nace el museo, y la primera casa que hubo acá, es donde le digo, hay documentos en inglés, en francés, que fueron textos de él cuando estudió en Francia, y estaban los archivos. Ahorita abrimos bueno, ahí están los documentos, los cuadernos de él. Ahorita les dejo tomar. Cuando él estuvo en Francia, los apuntes de antropología biológica y todo eso, él tiene sus documentos muy diferentes. Mi mamá era muy poética, mi papá era supremamente, sí, o sea, los lenguajes eran muy, muy diferentes, ¿sí? Pero sí se complementaban mucho. Entonces, cuando mi mamá, por ejemplo, estuvo escribiendo el libro, o cuando llegaban aquí grupos que le pedían una conferencia especializada en algún tema, ella se documentaba, mi papá le daba la bibliografía para que ella se documentara. Entonces ella era el polo a tierra, porque mi papá vivía en otro mundo.
Él vivía siempre en las nubes, él con nosotros casi a veces, ay, sí, ¿cuántos hijos es que tengo? No me acuerdo. Sí, él vivía en otro mundo, él vivía metido en su cuento, sí, como le digo, él allá en su oficina, que era en el segundo piso, aquí ya cuando nosotros nos fuimos y ellos se quedaron solos acá, entonces mi mamá arregló esto, que ya no era museo, sino que el museo se trasladó, ella mandó a arreglar esto, por eso esto no está tan deteriorado, mandó a arreglar, hizo aquí un baño y conectó esto con la casa. Y entonces aquí era la habitación de ellos y le mandó a hacer esa chimenea a mi papá y el estudio de él era allá. Y entonces él pues se encerraba ahí, él siempre duraba hasta altas horas de la noche estudiando, estudiando, estudiando. A él le gustaban, aparte pues de sus libros de antropología física, de arqueología, de las grandes civilizaciones, de arqueología colombiana, bueno, prehistoria, antes se denominaba mucho ese tema de la prehistoria universal. Ya digamos, los últimos temas en la época de él que empezaron a darle como otra visión también, y donde él empieza a meterse con lo de Villa de Leyva y a tratar de interpretar el observatorio solar de Villa de Leyva, el significado de esa alineación de columnas, entonces de arqueoastronomía, con Carl Sagan, con Teilhard de Chardin. Al principio pues Teilhard de Chardin era muy leído por mi papá y lo citaba muchísimo. De literatura, bueno, él leía mucho, bueno, digamos, en los domingos, así como para recrearse un poquito, era el periódico Tiempo Espectador con las páginas literarias. Cuando viajábamos con él, a él le gustaba mucho viajar, eso sí, le gustaba mucho viajar y caminar, pero los viajes siempre eran con un objetivo, porque a algún profesor le decían que allá en su finca había una piedra, había un enterramiento, o para conocer un museo, o para conocer algún hallazgo que había, entonces siempre nos llevaba y nos decía, bueno, por la carretera nos iba explicando, mire, esa es la formación tal, por aquí pasó un río, mire por allá, eso tal vez fueron sitios de ubicación, porque mira, ahí hay unas terrazas, aquí, y siempre le gustaba ir a los pueblos, y en cada pueblo que llegaba, o sea, los viajes no eran así, sino rápidos, sino más bien de pueblo en pueblo, y le gustaba entrar a los mercados de los pueblos, porque decía que conociendo el mercado se conocía al pueblo, qué hacía el pueblo. Entonces iba al mercado, se daba cuenta qué vendían, qué hacían, de qué vivía la gente. Ah, mire, esta es una foto de lo que era un salón del museo antiguamente. Sí, estos mapas fueron obras de Mencius. Este cuadro es de uno de los pintores que le digo boyacenses. Entonces, sí, él vivía rodeado de muchas personas muy intelectuales, escritores, historiadores, literatos. Él fue el fundador de la imprenta en Tunja, en la universidad, entonces del doctor Landines Castro. Y él como pues semejante eminencia también de señor, que fue miembro de la Academia de la Lengua, pues las tertulias con ellos eran algo maravillosas, ¿no?